Espero que sí. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis amados hermanos en esta hora. Amén. Qué gozo poder compartir con cada uno de ustedes este momento. Amén. Un momento muy especial donde empezamos la doctrina. Amén. Voy saludando a todos los que van entrando. Es muy importante, mis amados hermanos, em, que siempre tratemos de estar temprano, amén, para poder empezar a la hora y usted no se pierda pues algunos puntos que pueden ser de mucha importancia en el estudio. ¿Cuáles son las bases de este estudio? Como usted ve, empezamos hoy lo que se llama la doctrina, la sana doctrina, es lo que bíblicamente se llama la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Biblia. Amén. Y pues es nuestra primera clase de forma virtual. Como le dije, tome notas, siempre tenga sus apuntes. Es bueno que usted tenga apuntes. Un buen estudiante siempre toma apuntes. Número dos, les vuelvo a decir, las preguntas usted las puede hacer basadas siempre en el tema que se está tocando. Y número tres, después de cada lección va a haber un examen, amén, que se lo voy a enviar a todos los que participan. Y número cuatro, que antes de cerrarse los 40 minutos, yo les voy a avisar para que después usted con el mismo link vuelva a entrar. Amén. Gloria a Dios. Dicho eso, mis amados hermanos, vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy, a la introducción a la doctrina de Cristo. Y lo hacemos levantando una oración. Amén. Gloria sea a nuestro Padre. Señor, te damos gracias, dándote siempre, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, porque solo te pertenece a ti, Dios mío. En esta tarde, Señor, aquí en Italia, te damos toda adoración porque nos permites empezar o retomar, Señor, estas clases a través de estas redes sociales. Te pido que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a toda verdad, instruyéndonos, que seamos retenedores de tu palabra fiel, no solamente, Señor, oidores, sino también, y lo más importante, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra no solamente llene nuestra mente de conocimiento, sino también nuestro corazón de temor, y de manera que esa palabra tuya sea viva en nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus llamados, Señor. Y en el nombre de Jesús, edifícanos. Nos ponemos a tus pies, cual María, a recibir la instrucción tuya. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz, yo te doy alabanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, empezamos hoy dando un repaso, porque en vista que hubo hermanos que no estuvieron, ¿verdad?, presentes el día sábado, eh, con la introducción a la doctrina cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Y empezamos nosotros eh, buscando el término, el significado, amén, de la palabra doctrina. Porque a veces se habla de la doctrina. Escuchamos a mucha gente decir que tienen sana doctrina o que son iglesias de doctrina, pero no conocemos en sí el significado del término doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Y qué encierra esa palabra en los idiomas en que la Biblia fue escrito? Amén, gloria al Señor. Y como usted puede ver en la pantalla, el término, ¿verdad? Doctrina, en el hebreo, es la palabra usada es didaje, que también es parecida en el griego, ¿verdad? Didache o didaque. Esos son los términos de doctrina. Es decir, que cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se diría, usando las palabras correctas, la didaje de los apóstoles.
¿no? La didaqué de los apóstoles. Eso es lo que significa doctrina. Pero ¿qué encierra esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Esa palabra que estamos viendo en pantalla significa enseñanza o instrucción, norma o mandamiento. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de todo lo que encierra estas cuatro palabras. Enseñanza, amén, instrucción, norma o leyes y mandamiento. Es decir, si vamos a estudiar la doctrina cristiana, la doctrina establecida por el Señor Jesucristo, gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia también, que se une. Bueno, habemos 10. Amén. Dios bendiga a todos los que se han sumado. Gloria al nombre del Señor, nuestra hermana Eridania y todos también. Amén. Cuando nosotros usamos la palabra doctrina cristiana, estamos hablando de la enseñanza, de la instrucción, de los mandamientos del Señor Jesucristo para la iglesia. La doctrina cristiana es la enseñanza de Cristo a los creyentes. Bendito el nombre del Señor. Pero en el hebreo, el término doctrina va más allá de solamente una enseñanza que podemos oír o podemos recibir. La palabra didajé, la palabra didashé en hebreo, también es el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. La doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos teológicos. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 42, amén, la Biblia dice, y perseveraban en la didajé, en la doctrina de los apóstoles. Amén. Hablándonos de los primeros cristianos, los primeros creyentes en el día de Pentecostés, dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la instrucción, en los mandamientos del Señor Jesucristo dado a los apóstoles. Que ahí también hay algo profundo, ¿verdad? Que quizás lo podamos ver más adelante. Gloria a Dios. En el griego, la palabra didache, la idea se refiere, y oiga, esto es muy importante, a una forma de vida, una conducta de la vida diaria. Hay gente que piensa que la doctrina solo es conocimiento, que la doctrina de Cristo es solamente llenarnos de información, ¿verdad? De saber los versículos bíblicos, de saber, digamos, del Espíritu Santo, de los dones espirituales, de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero desde un principio, hermano, la palabra doctrina también tiene que ver mucho con la vida, con la conducta. La Biblia dice que los judíos se admiraban de Cristo y de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Amén. Y ese término, que se admiraban de su doctrina, no solamente que se admiraban de lo que, cómo enseñaba Jesús, sino de la vida que Jesús vivía, de la vida que Jesús mostraba. El que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que cuando hablamos de doctrina, no solo vamos a estudiar el conocimiento teórico, amén, de la palabra de Dios, sino que también, amado hermano, procuremos con el favor de Dios, con el poder del Espíritu Santo, vivir la doctrina cristiana. Amén. Embellecer la doctrina de Cristo, adornar la doctrina de Cristo. Porque es bonito conocer, saber, pero si solamente sabemos y conocemos, la doctrina de Cristo no está adornada. ¿Cómo adornamos la doctrina de Cristo? Con una vida de olor fragante delante de Dios.
Cuando la Biblia dice... Mire, a mí se me excusa. Seguro Sí, le dio algo que no era. si apagamos los micrófonos hasta que podamos preguntar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amén, hermano. Cuando la Biblia dice que la iglesia primitiva experimentaba o perseveraba en la doctrina de Cristo, no solamente está hablando de la enseñanza de Jesús, sino del ejemplo de Jesús. Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, lo vamos a leer. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Sea Cristo glorificado. Dice la palabra del Señor. Amén. En el versículo 42 lo volvemos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La vida ejemplar de Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por la mano de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, aleluya, en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿quieres saber si en tu iglesia hay doctrina? Si es una iglesia de doctrina, hay que mirar la conducta de la iglesia. No solamente el conocimiento de la iglesia. La doctrina tiene que ver con un estilo de vida también, con una conducta. ¿Cuál era la conducta de los apóstoles y de la iglesia? ¿De quién lo habían aprendido? Del maestro. Amén. Del maestro. De su forma distinta. De aquel que dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Toda esa enseñanza, los rudimentos de la enseñanza de Cristo, porque Cristo no enseñó a la iglesia primitiva toda la doctrina, hermano. Cristo le enseñó a los discípulos suyos los principios, pero Él les dice, amén, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. La doctrina de Cristo, quiero que sepa, fue dada progresivamente a la iglesia, poco a poco, para que la mente y la tradición de los apóstoles, hermanos, no los dañara, sino que vayan comprendiendo las cosas del evangelio poco a poco. De manera que cuando leemos en Hechos 2 que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, quiere decir que perseveraba en la vida de ejemplo que Jesús les estaba dando. ¿Tú quieres saber si en tu iglesia hay doctrina? Pues mira si en tu iglesia, gloria al nombre de Cristo, aleluya, hay comunión unos con otros, hay partimiento del pan, hay cultos de oración, hay temor a Dios, aleluya. Si todos están juntos en armonía, amén, si tienen en común todas las cosas, si se preocupan por las necesidades de los demás, no la de uno, sino las demás,
si están siempre constantes buscando a Dios en el templo, si comen juntos con alegría y sencillez de corazón, con humildad, no mirando a quién se les sirve más y menos, bendito el nombre del Señor. Y entonces tú puedes decir, en esta iglesia hay doctrina, hay principio de la doctrina, el fundamento de la doctrina que vamos a ver. Estoy leyendo, Rodi. Me interesa esto. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Tienen los micrófonos abiertos. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando primeramente de la vida. Amén. Yo conozco, y sé que ustedes también, gente que conoce mucho, que sabe bastante, pero su conducta tira por tierra todo lo que sabe, porque no es lo que sabemos lo que nos va a llevar al cielo, sino que vivamos lo que sabemos. Para eso es importante la doctrina, no para que tú conozcas mucho, no para que te jactes de decir, yo ya sé cuántos libros tiene la Biblia, yo ya sé acerca de la doctrina de la Trinidad, pregúntame lo que tú quieras, yo te puedo responder. Gloria a Dios por eso. Pero si no vivimos la doctrina, de nada nos sirve. Porque la doctrina tiene que ver, en principio, con el ejemplo del Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La doctrina de los apóstoles radica en la enseñanza exclusiva de Jesús en los evangelios. ¿Y qué enseñó Jesús en los evangelios? Ejemplo, vida. Si usted se da cuenta, Jesús nunca enseñó de los dones espirituales. Jesús nunca enseñó, amado hermano, gloria al Señor, temas más profundos que después el Espíritu Santo lo va a traer a los apóstoles, porque Cristo lo dijo, y se lo va a revelar sobre todo al perito arquitecto de la doctrina, el apóstol Pablo. Amén. Así que la doctrina sencilla de la iglesia primitiva en Hechos 2 era el ejemplo, pero no quiere decir que se deba menospreciar eso, sino todo lo contrario. Esas son las columnas que se levantan sobre el fundamento de la doctrina, que es Jesús. Amén, gloria al nombre de Cristo. Me avisan, ya pasó, de verdad, que en 10 minutos se termina la reunión. En 10 minutos, hermano. Cuando se corte, escúcheme bien, usted vuelva a entrar en el mismo link. Entonces va a cortar y luego entre al mismo link que le di. Amén. Gloria al nombre del Señor. No se preocupe que yo lo voy a esperar. Amén. Pero no deje de entrar. Somos 11. Así que hasta que entremos los 11 nuevamente, aleluya, vamos a continuar. Amén. Es increíble cómo la hora pasa. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, hablamos de las enseñanzas, ordenanzas, mandamientos, instrucciones y forma de vida que Cristo enseñó y practicó. Todo eso tiene que ver, mis amados, con la doctrina de Cristo. Pregunto entonces, ¿tendremos nosotros doctrina? Es una pregunta retórica, no me responda. Eso para cada uno de nosotros. ¿Tendremos doctrina? No, es que yo me he visto como cristiano. Sí, pero ya ves que la doctrina es más. La doctrina es la vida práctica. Si vives en murmuración, no me digas que tienes doctrina. Si vives, aleluya, en chisme, en calumnias, en odio, no me digas que tienes doctrina. No tienes doctrina. Porque la doctrina empieza con la práctica. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, era la labor apostólica, que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado. Amén. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el enseñar, el dar ejemplo a los discípulos era labor apostólica, como hasta los días de hoy. Esa es la labor de la iglesia, enseñar. Pero se enseña no solamente hablando, sino con el ejemplo. De hecho, Jesucristo era maestro. Y la palabra maestro viene de la palabra hebrea rabí o rab, ¿verdad? Rab, con B al final, que no solamente tenía que ver con alguien que enseñaba, amén, sino que un rabí era alguien ilustre, alguien superior por su enseñanza y por su vida. Por eso que la gente se maravillaba. ¿De dónde tiene tanta autoridad? Amén. Así que los apóstoles tenían que tener también el mismo ejemplo para enseñar y para poder, hermano, predicar el evangelio. Dice la palabra del Señor en Juan 14:15. Si me aman, guardaréis mi mandamiento, dice la Reina Valera, pero yo escogí otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, porque es más clara el término. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. Y obedecer significa cumplir, poner por obra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. Por eso es importante, gloria al nombre de Jesús, conocer la doctrina. ¿Por qué debo conocer la doctrina? Porque yo no voy a saber cómo vivir entonces si no conozco de Jesús. No voy a conocer, ¿verdad?, los mandamientos, las instrucciones, si no me empapo de lo que es la enseñanza, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir entonces, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, debemos también entender esto, que la sana doctrina sí importa para Dios y mucho que importa. Hoy en día mucha gente dice que la doctrina no importa, lo que importa es tener a Dios en el corazón. Como un predicador famoso por ahí, ¿verdad?, que le gusta mucho el cash, dijo, gloria al nombre de Jesús, que no importa, la doctrina no importa, lo que importa es tener a Dios en el corazón. Pero no se puede tener a Dios en el corazón si no tenemos la doctrina de Cristo en el corazón. No podemos tener a Dios. Es como aquella gente que dice, no, Dios mira el corazón. Dios no mira lo demás, Dios mira tu corazón. Dios mira tu intención. Dios mira supuestamente el amor que tú tienes para con Dios. Pero el problema de eso es que todo eso se tiene que demostrar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús. No hacéis lo que yo enseño. No ponen por obra, no obedecen lo que yo les estoy mostrando, lo que yo le estoy enseñando. Sea Cristo glorificado. Amén. Recuerde que puede hacer usted preguntas. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer en esta hora, ¿qué es la sana doctrina? Amén. ¿Qué es entonces la sana doctrina? Ya vimos que doctrina es enseñanza, es instrucción, ¿verdad? Hay muchas clases de doctrina. Hay doctrina marxista, doctrina leninista, doctrina política, doctrina religiosa. Hay de toda clase de doctrina, porque doctrina es enseñanza. Pero ¿qué es la sana doctrina? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. Entonces, cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de la enseñanza pura del Evangelio. ¿Por qué tomamos este versículo? Porque, amado hermano, hoy se está poniendo como norma de salvación obras, acciones, amén, que supuestamente por hacer esas obras y esas acciones vamos a llegar al cielo. Y si eso se está predicando y si eso se está creyendo, no estamos en la sana doctrina. Porque uno de los principios de la sana doctrina es entender que nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de las cosas que hagamos, no depende. Y cuando dice la Biblia obras, no está hablando de las obras de la ley en sí, está hablando de toda obra que aún en la iglesia podamos hacer. Tú no eres salvo porque congregas. Tú no eres salvo porque ofrendas y diezmas. Tú no eres salvo ni aún porque obedeces. Porque si no fuera por el sacrificio de Cristo, nuestra obediencia no serviría. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios. Pastor, una preguntita, perdón. Sí. Pastor, una preguntita. ¿Y por qué Dios permite que algunas personas se salven y otras no? Unas personas se salven y otras no. Esa es la pregunta. Amén. Sí, pastor. Amén, hermano. Bueno, es que Dios le da al hombre también el libre albedrío para poder recibir la gracia. La gracia de Dios se puede resistir. Según el libro de los Hechos, el ser humano puede resistir la gracia de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio donde abarca a todos. Pero esas personas deben tomar una decisión convencidos por el Espíritu Santo. Queda menos de un minuto. Voy a seguir contestando la pregunta, pero vamos a esperar que esto se termine. Recuerde que tiene que volver a entrar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos entonces, mis amados hermanos. Estábamos viendo por qué Dios permite. Amén. Y es verdad, hermano, que la salvación es una revelación de Dios. Nadie es salvo porque decida ser salvo. A veces cantamos, ¿verdad? Yo he decidido seguir a Cristo. Y déjeme decirle, hermano, que ese cántico no es tan bíblico que digamos. Porque nadie decide ser salvo. ¿Usted decidió ser salvo? No. Ninguno de nosotros decidió ser salvo. Fue la gracia de Dios que vino a nosotros. Amén. Y esa gracia y ese Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y nos hizo entender nuestra condición pecaminosa. Y nos hizo creer que a través del perdón de Jesucristo seremos salvos. Pero hay gente que endurece su corazón al toque del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no quiere que todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. O sea, la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios es la salvación del ser humano. Pero en el preconocimiento de Dios, en el conocimiento anticipado de las cosas que solo Dios tiene, Él sabe y Él supo que la mayoría de los seres humanos iban a rechazar la gracia. Amén. Todo tiene que ver con el preconocimiento de Dios, como dice el apóstol Pedro.
Cuando la Biblia dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, tiene que ver con el preconocimiento de las cosas de Dios. Dios sabía quién iba a ser Esaú y Dios sabía quién iba a ser Jacob. Amén. Así que la gente se pierde porque endurece el corazón a la gracia del Espíritu Santo que puede resistirse. Como Esteban le dijo a los fariseos, ¿verdad? Incircuncisos de corazón, duros de servir, que resisten al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Así que, pues, eso es lo que podemos decir en torno a la pregunta de nuestro amado hermano Walter. ¿Qué quiere decir sana doctrina? Como su nombre lo indica, la palabra sana viene de saludable, porque es una enseñanza que nutre el alma con el más puro amor, el amor de Dios. Amén. Los que profesamos esta enseñanza, estamos llamados a exaltar el nombre de Cristo con hechos y con palabras. Amén. Nótese que la doctrina, la sana doctrina, siempre va acompañada entre acción, palabras, hechos. Amén. Adornemos la doctrina con nuestra vida. Mis amados hermanos, tú puedes conocer mucho, tú puedes llenarte de mucho conocimiento, tener teología y todo lo que tú quieras, pero de todo eso no te va a valer si en nuestra vida no estamos honrando a Cristo. Amén. Gloria al Señor. La sana doctrina es saludable, es la saludable enseñanza del Evangelio de salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Es por tanto una doctrina que sana y libera al hombre del pecado. Si tú le dices a la gente que diezmando va a ser salvo, que congregando va a ser salvo, tú estás quitando el fundamento de la salvación, el cual es Jesucristo, y ya no estás predicando la sana doctrina, estás predicando una falsa doctrina, una doctrina dañina, una doctrina perjudicial, una doctrina que mata. Amén. La doctrina es sana porque nos da salud, nos da vida, nos da salvación. Amén. Cuando la trazamos bien, cuando Cristo siempre es el fundamento, cuando Cristo es la piedra angular, amén, de nuestra enseñanza y de nuestra vida. Sea Cristo glorificado. Y eso es lo que Dios quiere para ti, mi hermano. Que en todo exaltes a Cristo. Que en todo Cristo sea tu fundamento. El que oye mis palabras y las hace, dijo Jesús, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y por esa roca tu casa no cae, tu fe no cae, tu vida no cae. Pero ¿qué es la roca? La roca que es Cristo significa, gloria al nombre del Señor, que Cristo lo es todo en mi vida. Amén. Que yo soy salvo por Cristo, que yo soy santo por Cristo, que yo soy sano por Cristo, que su gracia lo es todo, que la fe en Cristo me sostiene. Cristo tiene que ser el todo, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es importante tener sanidad doctrinal? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿ves? La sana doctrina, la saludable, la pura doctrina, la verdadera, la que está basada en Cristo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Como les decía a los hermanos de Milano la semana pasada, una fábula es un cuento, algo irreal, algo que no es verdad, algo que no existe, que no tiene fundamento, que puede ser bonito, pero no es real. Amén. Si tú le cuentas a tu hijo el cuento de Pedrito y el lobo, pues puede ser bonito y él le puede gustar, pero no es verdad.
es una fábula. Amén. Y así también, mis amados hermanos, toda cosa que no tenga que ver con la escritura es fábula, es un mito, es un cuento. Por ende, no es sana doctrina, porque no se conforma a las sanas enseñanzas del Señor Jesús y de sus santos apóstoles. Amén, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol nos dice a nosotros que en los últimos tiempos, y esos últimos tiempos empezaron desde la partida del Señor Jesucristo, vendrían falsos maestros, enseñando conforme sus propios deseos desenfrenados, y que muchos no sufrirán la sana doctrina, hermano. O sea, es muy importante, iglesia de Jesucristo, que usted se cimente su vida en las escrituras, sea celoso de la enseñanza de Jesús, no se salga del margen bíblico. Todo lo que usted escucha tiene que tener fundamento bíblico, tiene que tener fundamento de la palabra de Dios. Hace poco tuve un caso de unos hermanos que vinieron conmigo preocupados, hablándome de un familiar suyo que está congregando, y el problema es que este familiar está turbado porque en su iglesia están enseñando la transmisión de espíritus. Que si una persona, vamos a decir, mala o pecadora, si tú tienes contacto con esa persona te puede transmitir a ti, que eres hijo de Dios, que tú eres santo, que estás buscando de Dios, te puede transmitir espíritus. Y sacan textos bíblicos. Ellos dicen que así como se transmite espíritus negativos, se transmite también espíritus positivos. Oiga, hermano, pastores, predicadores, supuestamente de la sana doctrina, están enseñando la transmisión de espíritus y señalan que Pedro transmitía de su espíritu a otros cuando les imponía la mano. Y eso no es verdad. Pedro no transmitía nada. Pedro oraba al Señor. Pedro oraba a Dios para que se cumpliera la promesa de Cristo. ¿Qué es lo que pasó cuando Pedro llegó a Samaria? Pedro no transmitió ningún espíritu suyo, porque los espíritus no se transmiten. Esto no es como el virus, o ¿verdad? No es como el COVID-19, hermano. Esto no obra así. Pedro oró por los samaritanos que se habían convertido, porque el bautizador es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo: el que viene tras de mí, quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él os bautizará, él os dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Él. Aquí no existe tal enseñanza de transmisión de espíritus. Y esa persona llamó turbada, preocupada, ¿qué es lo que va a hacer? Porque viven en fábulas, engañando a la gente, siendo engañados ellos mismos y engañando a otros. Por eso, amado hermano, usted tiene que empaparse de la palabra de Dios. Los espíritus no se transmiten. No hay fundamento bíblico para enseñar la transmisión de espíritus, ni malos ni buenos. Ni el mismo Espíritu Santo se puede transmitir a otro. Eso es un error, hermano. Eso hasta herejía es. El Espíritu Santo no lo da el hombre. El Espíritu Santo lo da Dios. Y tú puedes estar cerca del más ungido, de la más ungida que tú conozcas. Tú puedes tomarle la mano. Tú puedes ponerte la ropa. Pero no se te va a pegar nada. Porque la transmisión del poder de Dios no es así. El poder de Dios viene en la búsqueda, en la humillación, en la entrega.
Y otros pueden orar por ti, claro que sí, pero somos ¿qué? Instrumentos nada más. Así que hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas. Por eso hay que estar atentos, hermano, y estudiar siempre la doctrina de la iglesia. Amén. Siempre esté presente en estos estudios y leas la palabra del Señor también. Amén. Cuando hablamos de sana doctrina, miren lo que dice Tito 2:1. Pablo le encarga a Tito y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oiga. Amén. Aleluya. Aquí vemos cómo se nos deja en claro que la sana doctrina es importante. Pablo le dice a uno de sus hijos en la fe, a Tito, tú habla lo que está de acuerdo, lo que va en comunión, lo que tiene que ver con la sana doctrina. En otras palabras, no digas, perdone la expresión, pero voy a usar una expresión peruana, no digas burradas. No hables cosas que no tienen nada que ver. No hables de cuentos, no hables de fábula. No estés hablando lo que te pasó en el día. No estés contando todo el tiempo. Hay parte para el testimonio, que también hay que saberlo dar. Pero cuando se predica la palabra, es la palabra que hay que dar. Es la palabra que hay que enseñar. Yo he aprendido de mi pastor, y ahí está mi papá, el pastor Domingo Rivera. Él, si una cosa pude aprender de él, es que él era pocas veces que en su mensaje él hablaba de alguna experiencia. Lo hacía como ¿no? A veces es normal hacerlo, pero él siempre decía que de un 100% del mensaje, un 80 o 90% tiene que ser palabra de Dios. Que podemos adornar nuestro mensaje con alguna experiencia pequeña, sí, pero hay gente que todo el mensaje es experiencia, que toda la predicación es contando su vivencia, que puede ser edificante en algún momento, pero si siempre va a ser eso, hermano, la iglesia va a quedar endeble espiritualmente, pobre espiritualmente, porque lo que enriquece el conocimiento y lo que nos lleva a actuar es la sana doctrina. Por eso que Pablo le encarga a Timoteo, perdón, habla tú todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te salgas del margen bíblico. Tenemos un límite. Dios nos ha puesto límites. Dios nos ha puesto, hermano, un cerco del cual no debemos cruzar. Mientras nos mantengamos en esos límites de la verdad, de la sana doctrina, sin salirnos, estamos bien. Amén. Entonces, tu límite es la Biblia. ¿Cuál es mi límite, pastor? Bueno, lee la escritura y ahí vas a encontrar tus límites. Ahí vas a encontrar la suficiencia, la plenitud de las cosas. Todo lo que no está en la Biblia, no lo tomes como palabra de Dios, deséchalo. Te puede ser útil en otros ámbitos, pero la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es completa, no le falta nada. Todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos está aquí. Lo demás, hermano, es ilusorio. Todo lo que necesitamos para la salvación, Dios ya nos los ha entregado. Así que no hay que salirnos de allí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la importancia entonces de la sana doctrina para ir avanzando y terminar con la introducción? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es la importancia de la sana doctrina? Será importante. En San Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. E iremos a él y haremos morada con él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay unas verdades importantes. El que me ama, primero, Jesús dice, el que me ama, el que dice que me ama, mi palabra va a obedecer. O sea, no es amor solo de labios.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El que ama a Dios, el que ama a Cristo, se va a esforzar, va a pedir ayuda al Espíritu Santo para obedecer la Biblia, va a tener temor que cuando viole un mandamiento de la Escritura, se va a sentir mal y va a ir al altar y le va a pedir perdón al Señor y le va a pedir ayuda, como Pedro cuando negó al Señor Jesucristo, lloró amargamente. Amén. El que ama la palabra, el que ama al Señor, va a buscar obedecer la Biblia. No significa que vas a ser perfecto. No, 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 no. Porque entonces la Biblia no diría, si alguno pecare, ¿verdad? Esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, Dios sabe nuestra condición y que en algún momento nosotros podemos fallarle y que en un momento del día podemos violentar sus mandamientos. Eso nos pasa, no podemos ser hipócritas, nos pasa. Pero ¿qué hace el que ama a Dios? El que ama a Dios le duele. El que ama a Dios se pone triste, se contrista por haber fallado a Dios. Es como aquel que ama al cónyuge. Si tú ofendes a tu cónyuge, amándolo, te va a doler más a ti y no vas a estar tranquilo, tranquila, hasta no arreglar y pedir perdón. Pues eso pasa en las cosas de Dios. El que ama a Dios, cuando le falla a Dios, es como que su mundo se cae. Se siente el más miserable, el más vil. Y lo que hace es ir al altar y pedirle perdón. Y allí está guardando la palabra de Dios. Porque se humilla, va delante de Dios, quiere estar bien con Él. Pero el que no ama al Señor, le va a dar igual. Va a vivir una vida de hipocresía. No le va a doler fallarle a Dios. Y es una señal que no ama al Señor. Y si no ama al Señor, no puede guardar la palabra, no puede vivir la sana doctrina. Número 2, el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Amén. Sabemos que Dios ama al mundo, porque él dice en la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Pero, aleluya, aquí está hablando de un amor más íntimo, de un amor de relación. Aunque Dios ama al mundo, porque es creación de Dios, aleluya, Él está en contra del impío. Amén. Dios, aleluya, abomina la mentira, la lengua engañosa. Usted lo sabe en el libro de Proverbios. Dice que Dios se burlará del impío, se reirá del impío. Amén. Pero al que ama la palabra, al que ama a Cristo, va a tener una relación íntima con el Padre. Mi Padre le amará e iremos a él y haremos morada con él. Amén. Dios mora con aquel que guarda la palabra. Ve que es importante entonces la sana doctrina, porque al tú buscar obedecer los mandamientos del Señor, tienes la bendición de tener comunión con Dios y de que Él habite dentro de ti, porque somos morada del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo habitan dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero el que no tiene la verdad, el que no camina en la verdad, no puede experimentar estas cosas. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 4 capítulo 4, versículo 6 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor. Usted no puede anotar estos versículos. Si esto enseñas, esto le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria al nombre del Señor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Olvídate de los cuentos. Olvídate de que bajaron al infierno y que vieron a Michael Jackson bailando y no sé cuál. Olvídate de esas cosas.
Eso no tiene nada que ver con la buena doctrina. Eso no tiene que ver con la enseñanza bíblica, porque todas esas supuestas experiencias que contradicen la palabra de Dios, amén, inmediatamente quedan descalificadas por la regla infalible de fe y conducta que es la Biblia. Olvídate de esas cosas, desecha las fábulas, desecha la doctrina esa del declaro, decreto y cuanta cosa más, desecha todo eso. Nútrete de las buenas palabras de la Biblia, de la fe, de la Escritura. Amén. Mira el consejo tan lindo que Pablo le da a Timoteo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, palabra de Dios, palabra, hermano, que no cae en tierra y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, y palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo eso es la doctrina. Vive la doctrina, Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primero le habla de la vida y luego le habla de la enseñanza, de la instrucción, que tiene que ver que para instruir hay que leer, hay que estudiar, exhortar y enseñar, que tiene que ver con la labor ministerial. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 tan lindo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuida la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es decir, amado hermano, la enseñanza pura de la palabra de Dios nos da la seguridad, amén, de que estamos nosotros caminando rumbo, aleluya, a nuestro destino final. Es muy importante que tú cuides la enseñanza bíblica. Es muy importante que tú te llenes. Como Pablo le dice a Timoteo, lee, ocúpate en la lectura, ocúpate en la palabra, ocúpate, aleluya, en estudiar y vívela, porque haciendo esto, te cuidas a ti mismo y a la doctrina y a los que te oyen. Los vas a encaminar. Cuando uno se desvía de la sana doctrina, hasta puede perder, hermano, su relación con Dios. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pastor, perdón, entonces perderá la salvación. Soy Yesiel. Dios te bendiga. Amén. Pues sí, en pocas palabras, sí. Cuando uno se desvía de la doctrina, ya no tiene la presencia de Dios. Y lo vamos a ver porque la Biblia lo dice. Yo creo que una persona se puede alejar de Cristo y puede perder todo lo que Dios le dio. Yo respeto mucho, y créame que respeto mucho a aquellos que enseñan que la salvación no se pierde. Yo lo respeto, entiendo lo que quieren decir. No están diciendo que uno puede pecar y pecar y pecar, sino que ellos tienen su punto de vista. Pero yo estudiando la Biblia, Perdón, pastor, pero si uno es salvo, quiere decir que uno es hijo de Dios. Y no es que cuando peca puede no ser más hijo de Dios y después inventar de nuevo hijo de Dios. ¿O cómo? perdón, no te entendí. Porque, no, bueno, me surgió una pregunta, porque si uno es salvo, uno Sí, es hijo de Dios claro. y entonces no puede por un momento no ser más hijo de Dios y después regresar a ser de nuevo hijo de Dios. ¿O cómo? Ok.
Bueno, ahí es muy interesante eso, porque hay dos corrientes, ¿no? Hay dos ideas. Quizás a muchos les va a chocar lo que les puedo decir, pero medítelo, ¿no? Cuando uno está en los caminos del Señor, hermano, y podemos fallarle en alguna ocasión al Señor sin querer, sin buscarlo, la pregunta es, ¿perdemos la salvación? Si yo estoy en un momento o alguien, un matrimonio, discuten, ¿no? Y en ese momento hay una ofensa, ¿se pierde la salvación allí? Amén, pastor. No, ¿Por qué? porque después de ese, ¿cómo se dice? De esa pelea, pues se arrepienten. Yo no creo que iban, corren al Señor, ¿no? Ok, amén. Otra pregunta entonces, basado en eso. Cuando Pedro negó a Cristo, ¿Pedro se perdió? No, No, porque él se porque arrepintió inmediatamente, le dolió. depende mucho, depende mucho de tu relación con Dios. No es que perdamos la salvación y después la recuperamos y después la perdemos y después la volvemos a recuperar. No, 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 no es así. El que es hijo de Dios, cuando peca, y otra vez me dan 10 minutos, cuando peca, eh, como es hijo de Dios, le va a doler lo que hizo y va al altar a pedirle perdón a Dios. Muy diferente al caso de que una persona decida y diga, yo ya no quiero seguir más y se abandone al pecado y vuelva al mundo, como muchos casos en la Biblia, entonces esa persona deja inmediatamente, aleluya, exacto, hay un arrepentimiento, deja inmediatamente de ser hijo de Dios, porque entonces ya el Espíritu Santo es contristado y el Espíritu Santo se puede ir de una persona. Eso no significa que aquella persona, si se arrepiente en un futuro determinado, no pueda volver a Cristo. Santiago dice que el que haga volver a un extraviado del error, cubrirá multitud de pecados. Y ahí tenemos Per- enseñanzas también de aquello. Perdón, pastor, pero una preguntita que, bueno, si ponemos como que Dios fuera, si ponemos así como la comparación que Dios fuera un padre y nosotros fuéramos un hijo. Si yo, por ejemplo, peco, dejo de ser hijo de mi papá y, bueno, o cómo, porque no sería así, porque si yo pecara, entonces no sería más hijo de mi papá en ese momento que peco. Y si me No, arrepiento, sí. uh-huh. Es que el ejemplo no es válido, porque aunque Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros no estamos hablando de una relación sanguínea con Dios. Dios, los hijos de Dios son los que le obedecen. Los hijos de Dios son los que guardan sus mandamientos. ¿Me entiendes? O sea, no hay una relación sanguínea como tú con tu padre. Tú puedes dejar hacer muchas cosas, pero seguirás siendo hijo. En nuestra relación con Dios no es así. En nuestra relación con Dios, una persona que reniega de la fe, abandona los caminos del Señor, inmediatamente vuelve otra vez al pecado, deja de ser hijo de Dios. Pero no es que a Dios no se le pierde nadie. Entonces, a este punto quiere decir que nunca se haya convertido en persona y nunca ha sido hijo de Dios. Bueno, en la Biblia encontramos casos, por ejemplo, el caso de Demas, ¿no? Está en Colosenses. Vamos a leer un momento en Colosenses. Ahora, la Biblia también nos va a decir, ahora lo vamos a ver en el otro texto que está en Primera de Juan, pero acompáñame a Colosenses un momento. Bendito el nombre del Señor, Cristo vive. Eh,
No, no es Colosenses. En Colosenses habla de Demas, pero es a Timoteo que le escribe. Amén. Es a Timoteo. Vamos a Timoteo. Gloria al nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Amén. En Colosenses, Pablo dice que Demas era un colaborador suyo. Y déjeme decirle, hermano, para ser colaborador de Pablo, no cualquiera, ¿eh? Pablo no escogía a cualquiera, tenía que tener fruto. Pero llegó un momento en que Demas, amando las cosas de este mundo, abandonó al apóstol Pablo y por ende al Señor, amando más este mundo. Por eso la Biblia dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que dice primera de Timoteo 6:10, que muchos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos, ¿verdad? Se extraviaron por el amor al dinero. Si la palabra extraviarse, es bueno entender qué significa la palabra extraviarse, ¿no? Porque raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, estuvieron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra extraviarse es Pastor, salirse. Pastor, permítame una preguntita. Entonces quiere decir que Demas no estaba convertido, aunque sí era colaborador de Pablo. Así como Judas engañó a Jesús, entonces también Demas no tenía una conversión genuina. Yo lo que creo que sí, mi hermano, porque como dice aquí en 1 Timoteo 6:10, usa el término extraviarse. Y eso no podemos obviarlo. ¿Qué es extraviarse? ¿Quién se extravía? ¿Quién? La palabra extraviarse significa salirse de la senda, salirse del camino. Y el único que puede salirse del camino es el que está en el camino. El único que puede extraviarse es el que está caminando y luego pierde el rumbo. Por eso la Biblia dice, volviendo como la puerta, siendo lavada, ¿verdad? Vuelve otra vez al cielo. Fue lavada, fue limpiada y vuelve otra vez a enlodarse en las cosas del mundo. O sea, ese símil es muy importante entenderlo, de que hay personas que son limpias. De hecho, en Mateo capítulo 11, Jesucristo habla de aquel espíritu inmundo que sale del hombre. Y sale del hombre porque es expulsado del hombre. Y ese espíritu comienza a vagar por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Y luego dice, vuelve, pero ya encuentra a ese hombre vacío. O sea, nosotros podemos apartarnos del Señor si nos descuidamos, hermano. Si perdemos nuestra comunión con Dios, podemos extraviarnos del camino. Por eso que Pablo dice claramente, el que se crea firme, mire que no caiga. O sea, una persona puede haber nacido de nuevo, tener experiencias con Dios y haberse desviado en un momento dado. Claro que es un proceso de abandonar al Señor, pero eh, hay pruebas fehacientes en la Biblia de que eso puede pasar. Pastor, una pregunta Sí, con respecto a Hebreos 10:26 al 31, que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso ya es una separación de uno que está en el camino. claro, claro, el que pisoteare la sangre de Cristo, dice, ¿no? Que pisoteare la sangre de Cristo tuviera por inmunda, perdón, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Cristo e hiciera frente al Espíritu de gracia que lo rescató y habiendo gustado del don celestial, también dice Hebreos, ¿no? Sí,
Entonces, hay pruebas, hermano, bíblicas de que una persona que se ha convertido a Cristo en un momento dado puede apartarse, puede apartarse. Hermano, muchos de nosotros, creo, hemos conocido gente que aún ha sido llena del Espíritu Santo, gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y que en su momento dieron fruto, que posteriormente, por X motivo, ¿verdad? Se apartaron del Señor, engañados por Satanás, porque siempre es por engaño. Podemos poner miles de excusas, pero siempre es por engaño. Amén. Tenemos menos de un minuto. Amén. Yo quiero que usted vea esto también, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera, un impío no puede perseverar. Cualquiera que se extravía, un impío no se puede extraviar porque ya está perdido. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Entonces, es un versículo clave también para que podamos comprender esta verdad que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a, bueno, eso también es muy importante que lo veamos. Amén. Volvamos a entrar y ya con 15 minutos terminamos para poder concluir la introducción y bueno, entonces la tercera parte ya y última, ¿verdad? Muy importante esto, este versículo que está en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Como les había dicho, la Biblia dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. O sea, nadie que esté en el camino, o nadie que esté fuera del camino, mejor dicho, se puede extraviar. Uno que está perdido sigue perdido, no se extravía. El único que se puede extraviar es quien está en el camino, quien está en la senda y no persevera. Amén. Otra palabra importante, perseverar. Tú no le puedes pedir a un impío que persevere. El único que puede perseverar es el que está en el camino, el que está luchando, el que está peleando la buena batalla. En la doctrina de Cristo no tiene a Dios, deja de tener a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, la advertencia, si alguno viene a vosotros como iglesia y no trae esta doctrina, la única doctrina, porque no hay más, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay que entender, hermano, que esto no es necesariamente que tú no puedas hablar con un sectario. Lo que implicaba recibir en casa en en el Nuevo Testamento, en el tiempo bíblico, era que tú aceptabas, tú recibías de buena gana todo lo que esa persona te traía. Cuando tú abrías las puertas de tu casa, tú le estabas dando no solamente la bienvenida a él, sino a todos los que te traía. Por eso es que la palabra del Señor dice eso. En otras palabras, hermano, que no aceptes ninguna enseñanza que no tiene que ver con la sana doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverar? Amén. Esto es muy importante también. Los que perseveran, dice. La palabra perseverar viene del griego proscartere, que literalmente significa intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Amén. Es decir, aleluya, aquellos que hemos puesto nuestras manos en el arado, lo que tenemos que hacer es, aleluya, ser cada vez más intensamente fuerte en nuestro deseo de seguir adelante, soportar toda lucha, todo ataque, permanecer siempre de pie. Esto en la doctrina de Cristo nos implica a nosotros también que debemos ser firmes en lo que creemos y en lo que practicamos, que no debemos
gloria al Señor, abandonar nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad? Nuestra forma de vida, de buscar agradar al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Hay un solo evangelio, por ende hay una sola doctrina. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Oiga que Pablo está hablando en una iglesia, del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta palabra maravillado quiere decir estoy sorprendido. Amén. Creo que la traducción al español, ¿verdad? En ese tiempo pues se usaba esa palabra, maravillarse, que quiere decir estoy sorprendido, estoy anonadado, no lo puedo creer de que tan pronto os hayáis alejado. Ve que se puede uno alejar del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si usted ha leído la epístola a los Gálatas, es una epístola de una defensa de la fe cristiana. Es una epístola donde Pablo ataca la falsa enseñanza del judaísmo entre los gentiles. Amén. Que los partes de la iglesia de Jerusalén que no habían entendido, que todavía no dejaban que el Espíritu Santo los guiara a toda verdad, querían hacer que la iglesia, ¿verdad? Guardara los ritos de la ley. Y muchos de los Gálatas habían caído en eso. Se habían circuncidado para guardar la ley. Por eso que Pablo le dice, de la gracia de Cristo os habéis alejado, de la gracia os habéis caído. Me temo haber trabajado en vano en vosotros. Y era una iglesia que se había dejado arrastrar por algunos que perturban y querían pervertir el evangelio de Cristo, añadiendo al evangelio de Cristo las obras de la ley. Amén. Entonces, Pablo les llama la atención, y toda esa epístola, si usted lo puede estudiar, se va a enriquecer mucho, porque Pablo ahí confronta lo que son las obras muertas que ya no tienen validez con la gracia de Jesucristo. Amén, con la gracia del Señor Jesucristo, en la cual no se nos pide a nosotros caminar según los ritos de la ley. Pablo no ataca la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, sino que Pablo ataca la persistencia de mantener los ritos muertos ya, que habían perdido toda validez porque eran sombra de lo que habían de venir en Cristo Jesús. Amén. Porque la ley de Dios, el amor al prójimo, el amor y la obediencia, ¿verdad?, a los padres, el no adulterar, el no robar, todo eso es la ley de Dios, ¿verdad?, de siempre, la cual Cristo vino a enseñar. Lo que queda abolido de la ley son los ritos y las ceremonias, porque todo eso era una representación de Cristo en la cruz del Calvario. Todo eso llevaba a la figura de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, amado hermano, hay un solo evangelio. No podemos tener muchas diferencias, pero si esas diferencias no son importantes, fundamentales para la salvación, siguen siendo nuestros hermanos. Yo tengo mucha diferencia con nuestros hermanos reformados, pero los escucho. Yo escucho pastores reformados. Ahora, yo no comparto con ellos todo. No comparto con ellos todo. Yo puedo escuchar a un pastor que no crea en los dones espirituales, y yo lo creo.
y no hay problema. Mientras predique la escritura, no hay problema. Amén. Pero si hay alguien que me viene a decir que Cristo no es Dios, entonces ahí hay un problema. Porque la divinidad de Cristo es piedra fundamental. Cristo es el fundamento de la doctrina. Sin Cristo no hay doctrina. Bendito el nombre del Señor. Amén. Podemos debatir si los dos testigos son Elías o Moisés o Enoc o Elías, lo que tú quieras. No dejamos de ser hermanos por eso. Porque eso no salva ni condena. Amén. Eso no salva ni condena. Hay quienes creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación. Bueno, que lo crean, eso no, ya al final Dios sabrá. Yo creo que el arrebatamiento es antes. Yo creo que nos vamos antes de que empiece la gran tribulación. Eso yo lo creo. Pero hay quienes que creen que se van a la mitad, otros que se van al final. Pero creen en el arrebatamiento. El punto es que, ¿verdad? Ponen en diferente orden el arrebatamiento por lo que ellos estudian. Pero eso no nos hace a nosotros un evangelio diferente. Un evangelio diferente es decir que solo existe Cristo y no existe el Padre, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Un evangelio diferente es ofender la oración, amén, diciendo que no hace falta orar, sino que hay que confesar solamente la palabra y con eso será hecho. Eso es ofender el evangelio. Un evangelio diferente, amado hermano, es poner por encima de la salvación de Cristo obras. Así que es bueno conocer la sana doctrina. El fundamento de la doctrina es Jesucristo. Amén. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la primera piedra, la piedra base de todo el edificio que es la iglesia, es Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Y con esto terminamos. La sana doctrina, entonces, es tener, en resumen, a Cristo como el todo. Cristo es el todo. Colosenses 3:11, usted anote los versículos, amén, que lo pueda leer en su casa, porque, aleluya, pues el Zoom no nos va a dar tiempo. Colosenses 3:11, Efesios 1:23 y Efesios 4:13 nos va a decir que Cristo es el todo. Amén. Cristo es todo, hermano. La sana doctrina también quiere decir que solo somos salvos por Cristo. Amén. Que no somos salvos por obras, que no somos salvos por la iglesia, que no somos salvos por ningún ser humano, que somos salvos por Cristo. San Juan 14:6, Romanos 10, del 9 al 11, y Hechos 4:12 nos habla a nosotros que somos salvos por Cristo. Amén. La sana doctrina también es que Cristo es Dios. Él es el verbo. En el principio estaba. Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Abraham vio su día y se gozó, dice la Biblia. Y los fariseos, los judíos le decían, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque Él es Dios. La sana doctrina es creer que Cristo es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Bendito el nombre del Señor. Y también que Cristo es nuestro ejemplo de vida y de conducta. Mateo 11:29 y 30. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Así que, mis amados hermanos, por esto es importante la doctrina. ¿Qué se estudia en la doctrina cristiana? Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar con la palabra de Dios. Luego vamos a estudiar quién es Dios, los nombres de Dios. Muy importante que sepamos eso. Amén. Que sepamos el nombre real que se le da a Dios.
que sepamos los atributos de Dios. Amén. Luego vamos a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. La iglesia. Vamos a hablar, aleluya, de los dones espirituales, de la moderación de los dones espirituales también. Vamos a ir hablando de varios de los temas de la doctrina, hermano, para que seamos fortalecidos y enriquecidos. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a dejar este tiempo, amén, con preguntas sobre la introducción, amén, sobre la introducción. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que usted pueda añadir, gloria al nombre de Jesús. Recuerde, amados hermanos, que cada clase va a tener su examen. ¿Alguna pregunta? Nadie. Bueno, habemos 10 que estamos. No creo que ninguno de los 10 no tenga pregunta. La muchacha, ¿cómo que se llama? Rociel, no está. Creo que estaba, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de grabar entonces, gloria al nombre de Jesús. El día de mañana o el martes le estoy enviando el primer examen. No va a ser tan complicado como usted ha visto. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a dejar de grabar este.